número 4 de una serie que está presentando la Alianza Interuniversitaria Sonora Arizona. Este cuarto seminario virtual se titula COVID-19 en la frontera entre Arizona y Sonora, migrantes y solicitantes de asilo en los tiempos de pandemia. Les rogamos amablemente atenerse a estas indicaciones para una mejor dinámica del seminario. El audio de los participantes se mantendrá cerrado. Favor de enviar sus preguntas a través del Zoom chat, especificando el nombre del ponente a quien dirige el mensaje. Uno de los moderadores de la alianza leerá sus preguntas al final del seminario virtual. Y favor de permanecer atentos y atentas a cualquier otra indicación por parte de los ponentes. Les queremos dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a nombre de todos los integrantes de la alianza. Su servidor, Justin Dutron, vicepresidente adjunto para iniciativas con México y Latinoamérica en la Universidad de Arizona. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este seminario virtual. Sin más preámbulos, pasaremos a un breve video sobre la alianza y de ahí directamente a las presentaciones de los ponentes. La Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona, AISA, es un esfuerzo para la cooperación y el intercambio académico transfronterizo como forma de promover la ciencia, la educación y la innovación en la región Sonora-Arizona. Mediante la alianza, nuestras instituciones colaboran para asegurar que las relaciones sean duraderas y que las aspiraciones de desarrollo compartidas por Sonora y Arizona fructifiquen para el beneficio de las comunidades de ambos lados de la frontera internacional. Los integrantes de la alianza estamos convencidos que nuestras instituciones son más fuertes cuando colaboran, cuando intercambian ideas, profesores y estudiantes, y cuando usan el diálogo para estimular nuevas perspectivas y conocimientos. La colaboración es también piedra angular de la innovación y la excelencia. Es combinando nuestras capacidades y recursos intelectuales como podemos promover mejor la investigación y la educación con valor social que enriquezca la vida de las personas y eleve el nivel económico, social y cultural de las comunidades a las que servimos. Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona. Brevemente pasaremos a reconocer el equipo de migración de la alianza, los que organizaron esta sesión. Agradecemos mucho la participación de la doctora Nadia Álvarez Mejía de la Universidad de Arizona, la maestra Karen Beltrán Rivas del Colegio de Sonora por su apoyo, el doctor Humberto García Jiménez del Colegio de la Frontera Norte y su servidor. Tuvimos el gusto de organizar esta sesión y ponernos en contacto con los ponentes y creemos que tenemos una sesión realmente de lujo con ponentes de larga trayectoria en el tema de migración. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestra moderadora, la doctora Ana Ochoa O'Leary, jefe de Departamento de Estudios México-Americanos en la Universidad de Arizona. No podría pensar en alguien mejor indicada para conducir el diálogo en esta sesión. Y con esto le voy a pasar la voz a la doctora Ana Ochoa O'Leary. Adelante, Ana. Muchas gracias, Justin, por su amable introducción y muy bienvenidos todos esta mañana a compartir con nosotros este espacio vía Zoom. Todos aislados, pero siempre juntos o reunidos a través de estos medios que cuando menos tenemos que agradecer que tenemos este medio para hacer este tipo de trabajo. Como moderadora solamente voy a exponer ciertos requisitos a nuestros ponentes. Cada quien va a tener un máximo de 12 minutos. Les voy a avisar con 1 minuto cuando ya se les está acabando el tiempo para poder llegar a que todos tengan más o menos el mismo tiempo para exponer. Voy a introducir cada ponente por su orden.
Primero va a ser el doctor Oscar Contreras, ¿verdad? Con su ponencia Poblaciones vulnerables ante el COVID-19, migrantes en albergues de las ciudades fronterizas del norte de México. Segundo sería al doctor Daniel Martínez, el maltrato de inmigrantes mexicanos bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Tercero sería la doctora Aileen Díaz McConnell, algún contexto actual para los inmigrantes mexicanos en la frontera México-Estados Unidos, problemas continuos y nuevas preguntas en la época de COVID-19. Finalmente, la doctora Gloria Siria Valdés, la antropología de la migración en tiempos de COVID-19. Le pido al público que puedan anotar sus preguntas, como indicó Justin Dutram en el chat, o se va a manejar las preguntas al finales de la mesa. Así que guarden esas preguntas por escrito o en el chat para luego hablar, a tener el diálogo con los panelistas. Los voy a introducir en turno antes de que empiecen cada ponente. Y nada más les quiero antes de continuar, les voy a nomás compartir que antes de esta mesa fueron compartidos unas preguntas orientadoras para los panelistas en cuanto a la situación en que vivimos nosotros ahora y las implicaciones de esta situación para ejercer nuestros oficios como investigadores de las universidades a cuales pertenecemos. Les pedimos que consideraran que ahora la investigación está restriccionados por la pandemia y que ahora hay que seguir las reglas nuevas para poder mantener seguridad, no nomás para nosotros, investigadores, pero para personas vulnerables. Por lo regular son personas que entrevistamos en nuestro trabajo. También les pedimos que pensaran o reflexionaran en no nomás los retos, porque seguramente hay muchos retos, pero también cuáles oportunidades se presentan ante la situación que vivimos para la investigación, qué creatividades, en qué forma vamos a adaptarnos a la nueva situación, ya que va a tardar este tiempo para resolverse, incluyendo que no hay vacuna, entonces estamos para largo para esto. Terceramente, les pedimos que consideraran qué protocolos que han implementado o se contemplan para mantener la seguridad de las personas a quien entrevistamos, poblaciones, por lo regular que son poblaciones vulnerables, ¿verdad? Los pobres, los encarcelados, los niños, jóvenes, los sin hogar, presos, los que están ya vulnerables por las enfermedades, mujeres, esas poblaciones vulnerables. Bueno, sin más, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con el primer ponente, que sería el doctor Oscar Contreras. El doctor Oscar Contreras tiene su doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Es investigador en el Departamento de Estudios Sociales en el Colegio de la Frontera Norte, COLEF, donde actualmente se desempeña como secretario general académico. Su área de especialidad es la sociología económica, con líneas de investigación en aprendizaje tecnológico, cadenas globales de valor y sociología en la ciencia, temas sobre los que han publicado más de 130 trabajos. Durante los últimos años ha incursionado en este estudio de la inserción laboral de migrantes. Ha impartido más de 30 cursos de posgrado en diversas instituciones del país y el extranjero. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y fue secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales en el periodo de 2012 al 16. Entonces, sin más, adelante, doctor Contreras.
Doctor Contreras, disculpa, no le escuchamos. No. Mm. Doctor Contreras, seguimos sin poder escucharle. Él puede revisar el micrófono en su equipo. Podríamos pasar al siguiente mientras el profesor resuelve el problema. Probablemente si se conecta desde su celular a la sesión, el micrófono del celular le puede ayudar. Definitivamente, definitivamente. Sin más, espera, pasaremos a la segunda ponencia. Ok. Con Dan Martínez. Ok. Bueno, entonces, la introducción del doctor Martínez. Doctor Daniel Martínez es profesor de sociología de la Universidad de Arizona. Su trabajo de investigación se enfoca en las experiencias de inmigrantes mexicanos deportados, las muertes de inmigrantes en la frontera México-Estados Unidos y la relación entre las políticas de santuario y la seguridad pública. Adelante, doctor Martínez. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana. Y Justin, me va a ir avanzando las láminas, ¿verdad? Sí. Gracias. Buenos días. Antes de empezar, le quiero dar las gracias a todos por la oportunidad de participar en esta sesión. También les quiero pedir disculpas que como mexicano-americano, como chicano, a veces batallo un poco con el español, especialmente en el contexto académico. Entonces, me quiero disculpar al principio aquí. Me gustaría platicar sobre 3 estudios o 3 proyectos en que he participado en los últimos 10 años con la meta de tratar de entender mejor las experiencias de migrantes indocumentados mexicanos que cruzan la frontera de México con los Estados Unidos. Aunque no es el único enfoque, una meta de estos estudios ha sido recopilar datos cuantitativos sobre el maltrato que experimentan bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. La recolección de estos datos es crucial no solamente para el entendimiento sociológico de la migración, pero más importante para responsabilizar a quienes perpetúan estos abusos, aumentando así la transparencia y disminuyendo la impunidad. Comenzaré describiendo brevemente estos estudios, descartando nuestros resultados con respecto al maltrato que experimentan los inmigrantes. Notarán que el maltrato notarán que las tasas del maltrato son en gran medida consistentes entre estos estudios y son comparables a las tasas documentadas por otros investigadores. Esto sugiere que el abuso de migrantes es generalizado y ocurre con frecuencia. Concluiré discutiendo el impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la capacidad de los investigadores para llevar a cabo investigaciones rigurosas y la implicación que conllevan no solamente para la sociología de inmigración, pero sino también para los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados. Próxima lámina, por favor. En el 2007 comencé a viajar a Nogales, Sonora, con un equipo de estudiantes para realizar encuestas con inmigrantes mexicanos recientemente deportados. Entre el 2007 y el 2009 realizamos más de 100 viajes desde Tucson a Nogales y completamos 415 entrevistas o encuestas que duraron aproximadamente 1 hora. Estos esfuerzos se convirtieron en la base de lo que mis colegas Jeremy Slack, Scott Weifer y yo llamamos el estudio de migrantes en el cruce o The Migrant Border Crossing Study. La encuesta se centró en varios temas, incluyendo las experiencias de migrantes durante el cruce de la frontera, durante el arresto y durante la deportación, el rol de la religión durante sus viajes y sus experiencias con sus coyotes o polleros. Pero en esta sesión voy a enfocarme en el maltrato que sufren los inmigrantes mientras bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. Como ven en esta lámina, en este primer estudio encontramos que el 11% de nuestros encuestadores informaron haber sufrido abuso físico y el 34% experimentó abuso verbal por parte del oficial que detuvo.
Creo que hay un error en esta lámina, pero debe de ser 11% abuso físico y 34% abuso verbal. Estos hallazgos fueron en gran medida consistentes con otros 2 estudios realizados con deportados salvadoreños en el 2000 y el 2003. Por ejemplo, en el 2000, Phillips, Hagen y Rodríguez encontraron que 16% de las 211 personas encuestadas reportaron abusos físicos cuando fueron detenidos. En un estudio separado que realizaron en el 2003, los investigadores encontraron que el 16% de las 300 personas encuestadas informaron un uso excesivo de la fuerza cuando fueron detenidos y el 25% experimentaron insultos raciales. Próxima lámina, por favor. Para aquellos de ustedes interesados, pueden encontrar más información sobre nuestra metodología y una descripción de los hallazgos clave de la primera ola del Migrant Border Crossing Study en este artículo publicado en Population Studies. Próxima lámina, por favor. En el 2009, Jeremy Slack, Scott Weifer y yo recibimos fondos de la Fundación Ford en México para expandir el MBCS por toda la frontera. Entre 2010 y 2012, con la ayuda de más de 60 investigadores en 12 instituciones en México y en los Estados Unidos, realizamos más de 1000 encuestas con deportados mexicanos en Tijuana, Mexicali, Nogales, Juárez, Nuevo Laredo y en la Ciudad de México. Una vez más, documentamos niveles de abusos persistentes. Específicamente, el 12% de los encuestados reportó abuso físico, mientras el 20% experimentó abuso verbal bajo la custodia de oficiales americanos. Next slide, please. Si gusten, pueden encontrar más información sobre la segunda ola del Migrant Border Crossing Study en nuestra antología de University of Arizona Press de 2018 titulada The Shadow of the Wall, Violence and Migration on the U.S.-Mexico Border. Next slide, please. Más recientemente, en 2016 y 2017, un equipo de investigadores dirigido por Kira Coulter, Kate Chisholm, Sam Sabo y Jeremy Slack entrevistó a 97 menores deportados mexicanos en Nogales, Sonora y Matamoros, Tamaulipas. Una vez más, los miembros de nuestro equipo documentaron abusos persistentes, pero esta vez entre niños bajo la custodia. Específicamente, encontramos que el 7% de niños experimentaron abusos físicos y 15% experimentó abuso verbal. También descubrimos que estos menores no fueron evaluados sistemáticamente por temor a regresar a su país de origen, ni fueron informados completamente sobre el proceso de la deportación. De hecho, más de la mitad de los encuestados no sabían qué formularios firmaron mientras estaban bajo la custodia de CBP, y el 14% declaró que sentían que los agentes de CBP los forzaron o presionaron para que firmaran los formularios. Next slide, please. Una vez más detalles sobre el diseño y los resultados de este estudio se pueden encontrar en nuestro artículo recientemente publicado en The Journal of Migration and Human Security. Next slide, please. En resumen, varios estudios basados en diferentes muestras en diferentes regiones han encontrado que el maltrato a los migrantes mientras se encuentran bajo la custodia de los Estados Unidos ocurre con frecuencia y es persistente. Estos resultados enfatizan la importancia de utilizar métodos de investigación rigurosos para recolectar muestras aleatorias y llegar a una mejor comprensión de la experiencia de migración indocumentada de las personas. Sin embargo, la pandemia COVID-19 plantea desafíos notables para investigadores interesados en seguir con este tipo de trabajo importante. Claramente, la incapacidad para realizar trabajo de campo en medio de la pandemia tiene implicaciones para nuestras agendas de investigación, así como para nuestras carreras profesionales. También afecta nuestra capacidad de documentar las dinámicas cambiantes de la migración a través de la frontera entre los Estados Unidos y México. Por ejemplo, el alejamiento de la migración económica hacia un aumento de solicitantes de asilo y, más importante, poner una cara humana a esas dinámicas cambiantes. Pero quizás más importante que como el COVID va a afectar a mí personalmente, a mi trabajo de investigación, para mí lo más importante es que la pandemia afectará a nuestra capacidad de recopilar datos sobre el abuso que sufren los inmigrantes mientras están bajo la custodia de Estados Unidos.
Esto es especialmente problemático teniendo en cuenta las altas tasas de impunidad y la falta de transparencia y responsabilidad con las que operan las autoridades de Estados Unidos. Aunque los investigadores han tenido que suspender sus esfuerzos de recopilación de datos, el Estado sigue deteniendo y sigue deportando a los inmigrantes a diario y seguramente continúa perpetuando diversas formas de abusos en contra de ellos cada día. Es imperativo que continuemos a documentar las experiencias de inmigrantes indocumentados, incluso si eso significa trabajar a través de otros canales menos metodológicamente rigurosos. En resumen, o en conclusión, el COVID-19 no solo tiene implicaciones para la investigación académica, sino, más importante, tiene implicaciones para el entendimiento de las violaciones de derechos humanos que los inmigrantes sufran diariamente, y también la impunidad y falta de transparencia con lo que opera la patrulla fronteriza. Muchas gracias. Ana, Ana, no te escuchamos, Ana. Ok. Solamente les recuerdo, muchas gracias, doctor Martínez. Solo les recuerdo a todos que mantengan su audio apagado por mientras que están los ponentes exponiendo, y guarden sus preguntas o los anoten en el chat para volver a seguir el diálogo con los panelistas. Bueno, el señor doctor Contreras ya está en... No sé si me pueden escuchar ahora. Sí, cómo no, muy bien. ya lo escuchamos, sí, gracias. Entonces podemos seguir con el doctor Contreras antes de seguir a continuación. Muchas gracias. Adelante, doctor Contreras. Bien, una disculpa por estas complicaciones tan típicas de la época actual, pero bueno, la responsabilidad fue aquí mía de no advertir el problema. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este seminario. Lo que les voy a presentar son resultados de un trabajo colectivo que realizamos en el Colegio de la Frontera Norte. Tuvimos oportunidad justo unos días antes de que iniciara las restricciones a la movilidad de hacer algunos recorridos y de visitar instalaciones de albergues y de sistematizar alguna información que poseíamos previamente, de manera que logramos compilar información previo al confinamiento. Y posteriormente hemos continuado. Hay un sonido en el ambiente que quizá viene de micrófonos abiertos. Hay micrófonos abiertos. Sí, gracias, es que hay mucho sonido ambiente. Sí, les pido por favor pasar la primera diapositiva. Una primera consideración importante es la siguiente. Las ciudades de la frontera norte de México han sido por muchos años, por muchas décadas, digamos toda la segunda mitad del siglo XX, primeras décadas del XXI, han sido lugares de tránsito para migrantes, aunque la composición de las poblaciones en tránsito ha cambiado paulatinamente. Muy notable, digamos, el cambio de lo que fueron las grandes migraciones laborales de la segunda mitad del siglo XX, que hacia los años 80, sobre todo en los años 90, fines de los años 90, cambió hacia otro perfil distinto, que es el de los mexicanos deportados. Las grandes migraciones laborales, de hecho, mostraron un descenso en su volumen. Y hacia el siglo XXI, los principios del siglo XXI, ya la composición
de las poblaciones migrantes en tránsito había cambiado a grosso modo, como se presenta en esta figura. Digamos que empezó a tener una presencia muy importante el grupo de mexicanos deportados. El cambio en la política migratoria de los Estados Unidos hizo que, más que migrantes laborales en busca de entrada a Estados Unidos, empezáramos a tener una mayor cantidad de mexicanos deportados, con grandes implicaciones tanto de asistencia humanitaria como de política federal y local. Y luego, después, digamos, a partir del siglo XXI, los inicios del XXI, y sobre todo en la última década, a partir del año 2010 y en estos, ya diríamos, los últimos 5 o 6 años, la población predominante de migrantes en tránsito es la de solicitantes de asilo, tanto extranjeros como mexicanos. El fenómeno de la caravana migrante fue muy visible, muy mediático. Antes el de la migración de haitianos en el 2016, la caravana migrante a fines del 2018, principios del 19, y en fin, ahora con el nuevo protocolo de protección a migrantes, el agravamiento de esta situación. Entonces ha habido este cambio en la composición de las poblaciones en movilidad, y las ciudades de la frontera norte, todas las ciudades, digamos, medianas y grandes de la frontera norte, han resentido de diferentes maneras este cambio. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Ahí podemos ver en el mapa la distribución de los albergues en las ciudades fronterizas, porque hay que decirlo, desde los años 80, digamos que tradicionalmente, como decía antes, las ciudades fronterizas han recibido estas poblaciones, pero desde los años 80 empezó a haber una serie de acciones de la sociedad civil, pero sobre todo en ese momento de las iglesias, para proveer de albergue, cobijo, apoyo, diversos servicios de apoyo a estos migrantes que eran de por sí una población vulnerable. Desde los años 80 inició este fenómeno, pero se ha incrementado de manera muy notable digamos, en los últimos 15 años. Esta es la distribución actual, es decir, a marzo del 2020, de los albergues en las principales ciudades de la frontera. Que no están registrados aquí, que están, digamos, en las ciudades del interior y principalmente en las ciudades capital de los estados de la frontera. Pero, digamos, esta es la distribución de los fronterizos. Los más numerosos, tanto en términos de el número de albergues como de capacidad de recepción de migrantes, están en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Estas tres tienen aproximadamente el 60, poco más del 60% de la capacidad de albergue, y en conjunto estamos hablando de cerca de 12,000 espacios para albergar migrantes a lo largo de los 30 albergues establecidos en la frontera norte. La siguiente, por favor. Hay unas colegas del Colegio de la Frontera que a raíz de la migración haitiana crearon esta clasificación. En este caso, los datos presentados en la lámina se refieren a los albergues de Tijuana, que es donde tenemos más trabajo de campo y más información sistematizada. Pero el esquema sirve para analizar al conjunto de los albergues en la frontera y para, digamos, analizar el fenómeno de la aparición de los albergues. Hay tres tipos: los que llaman nuestras colegas los albergues pioneros, a las colegas que me refiero son Laura Velasco y Sandra Albiker, los albergues pioneros que fueron los creados antes del año 2000. Hay 4 actualmente, había varios otros que cerraron al transcurso del tiempo, pero digamos, los que permanecen son alrededor de una decena en toda la frontera, 4 de ellos en Tijuana. Y se caracterizan por ser, digamos, los que tienen mayor experiencia, mayor consolidación y, en resumidas cuentas, como lo diré en un momento más, los que brindan los servicios más robustos y profesionalizados. Pero luego hay un conjunto de albergues más nuevos, creados después del 2008,
que se empezaron a multiplicar a partir del fenómeno de la deportación. Algunas iglesias también participaron en este esfuerzo, pero también ahora la presencia de organizaciones de la sociedad civil fue muy importante. Y los emergentes, los que empezaron a surgir y que son la mayoría en la actualidad, surgieron a partir de la migración de haitianos, que fue un fenómeno muy masivo y que en particular en Tijuana tuvo mucha importancia. Dio lugar a la aparición de una gran cantidad de albergues en toda la frontera. En Tijuana, al menos 14 siguen existiendo en la actualidad. La siguiente, por favor. Esta es la distribución de los albergues actual en Tijuana. Solamente para comentar aquí que la mayor aglomeración, los puntos negros, se concentran sobre todo en lo que podríamos decir es el centro de la ciudad. Curiosamente, en Tijuana el centro de la ciudad está pegado a la línea fronteriza, o sea que no es precisamente el centro, ¿no? Pero históricamente, digamos, es donde ha gravitado la centralidad de la ciudad. Y ahí las dos aglomeraciones de puntos son en lo que es la zona más cercana a la Garita Internacional, donde están los números 10, 11, 13, y donde está el 20, 21, 22 sería lo correspondiente a la Colonia Libertad, uno de los asentamientos más tradicionales de poblaciones migrantes en la ciudad. Y después casi todos los nuevos albergues se han creado más bien en la periferia, en zonas más alejadas. Insisto, esto tiene importancia sobre todo por el tipo de servicios y de apoyos que pueden ofrecer estos albergues, como lo veremos en unos minutos más para terminar la presentación. La siguiente, por favor. Y esto es justamente el tipo de servicios de apoyo que ofrecen los albergues. La gran mayoría, además de un lugar de hospedaje, ofrece servicio de alimentación. Pero, digamos, destaca, es relevante mencionar que además una buena cantidad, una tercera parte de los albergues ofrece, perdón, 2/3 partes, más del 60%, ofrecen apoyo psicológico y asesoría legal. Esto es sumamente importante en términos de otorgar un cierto nivel de certidumbre, de estabilidad en una situación de por sí incierta e inestable a las personas migrantes. Esto se da por lo general con el apoyo ya sea de organizaciones de la sociedad civil o de instituciones académicas que acuden y que tienen ya una larga relación con los albergues para proporcionar este tipo de asesorías. Y además también hay unos pocos, no muchos, pero una tercera parte aquí sí, que también con apoyo externo ofrecen servicios de salud y unos muy pocos que ofrecen servicio de cuidado a los niños, que ha sido muy importante en el caso de estas últimas migraciones, donde acuden ya sea mujeres con hijos o familias enteras que requieren este tipo de cuidado. Termino diciendo un par de reflexiones nada más para atenerme al tiempo de que dispongo, comentando que pues de por sí la atención, el apoyo y la atención humanitaria a los migrantes en tránsito ha sido un desafío constante para las sociedades de la región fronteriza, las ciudades de la región fronteriza, y se trata de poblaciones, por definición, poblaciones vulnerables. El contexto de la pandemia ha incrementado en los dos aspectos, digamos, ha agravado la situación, tanto los desafíos que enfrentan las organizaciones y grupos de apoyo a los migrantes, las casas de migrantes en sí, como la situación de los propios migrantes en tránsito. Por mencionar solamente algunos datos muy generales, el flujo de apoyos, una parte importante de ese flujo de apoyos proviene de los Estados Unidos, de organizaciones o instituciones en Estados Unidos que, digamos, generosamente y de manera continua proveen fondos y apoyo en especie y en servicios a estos centros de albergue, y que ha sido interrumpido, si no totalmente, por lo menos muy gravemente interrumpido por la pandemia.
Y desde el punto de vista de la población migrante, bueno, por un lado, han enfrentado el hecho de que la mayoría de los albergues están ahora cerrados, es decir, cerrados en el sentido de que no admiten más migrantes por precaución, por temor a los contagios. Y entonces el flujo de deportados que sigue llegando, viene también un flujo de migrantes centroamericanos, aunque no en la magnitud en la que estuvieron llegando en meses anteriores, pero el flujo de deportados desde Estados Unidos sigue siendo prácticamente el mismo, alrededor de 20,000 por mes a lo largo de toda la frontera. Entonces, un minuto, doctor, un minuto. Esta población no tiene ahora el acceso a los albergues, lo cual es digamos, un problema bastante serio. Y por otro lado, bueno, hay necesidades urgentes, elementales para estos albergues que se han limitado enormemente en esta situación. Este es el panorama general de lo que es este tipo de albergues, este tipo de apoyos más bien para las poblaciones migrantes. No todos los migrantes evidentemente están en este tipo de espacios. Hay otros que han estado obligados ahora a buscar opciones alternativas y en muchos casos la única opción alternativa es la calle, lo cual representa un desafío muy, muy grave en los dos sentidos, para la propia población en primer lugar de migrantes en tránsito y para las instituciones y para la sociedad interesada en apoyar y en, digamos, ofrecer su solidaridad y su apoyo a esta población. Les agradezco mucho su atención y estaré atento a sus preguntas. A continuación, el siguiente ponente es la doctora Eileen Díaz McConnell. La doctora Díaz McConnell es socióloga y demógrafa y profesora en la Escuela de Estudios Transfronterizos en la Universidad Estatal de Arizona, ASU. Sus intereses de investigación incluyen el bienestar de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos en los Estados Unidos y la demografía racial, étnica, pasada, presente y futura de los Estados Unidos. Adelante, doctora Díaz McConnell. Mira, buenos días. Estoy muy feliz para tener esta oportunidad para compartir y conversar con ustedes. Gracias por esta oportunidad de ser parte de esta conversación y gracias a los organizadores. Soy colombiana y irlandesa de Texas y también, como el doctor Martínez, también batallo con español en contextos académicos. Y como van a ver, mi batalla es un poquito más grande lo de Dr. Martínez, pero gracias por su paciencia. Una gran parte de mi investigación se centra en el análisis de datos cuantitativos en los Estados Unidos, especialmente con mexicanos, migrantes y no migrantes, especialmente el impacto del estatus de legal y si tienen documentos y cuáles son los desafíos que ha tenido en los Estados Unidos. Quiero hablar brevemente y generalmente sobre algunos de los desafíos que hemos tenido en estudiando las vidas de los inmigrantes mexicanos y otros inmigrantes también con enfoques cuantitativos, especialmente encuestas que incluyen migrantes, y este es antes de COVID-19. Estos desafíos limitan la complejidad y los matices de lo que sabemos sobre la vida cotidiana de los inmigrantes en análisis cuantitativos. Sobre encuestas en los Estados Unidos, siempre ha sido difícil tener datos de encuestas que tienen suficientes números de migrantes, que también tienen información de sus experiencias en sus países de origen antes de venir y información de las experiencias cuando están en los Estados Unidos. Si no son encuestas binacionales y solamente colectadas en los Estados Unidos, muchas veces tienen migrantes de México, que es importante, claro, pero también no tienen suficientes migrantes de otros países en América Latina. Y eso es importante porque como hay tantas diferencias entre los países y los contextos de salida y cuando llegan a los Estados Unidos. O muchas veces
encuestas no tienen detalles sobre cuáles documentos tienen los participantes si no son ciudadanos de los Estados Unidos. Muchas veces esto es para proteger los participantes, pero eso también limita lo que tenemos, como lo que entendemos y cómo podemos analizar la situación. Como ustedes saben, este es un gran problema porque oportunidades y retos en los Estados Unidos depende de si tienes un número de seguro social y cuáles papeles pueden mostrar los inmigrantes a las autoridades. También investigadores cuantitativos no tienen los detalles suficientes para entender lo suficiente con datos, las similitudes y diferencias entre los migrantes que están en camino de hacerse ciudadanos en los Estados Unidos y los que están con permiso impermanente con estatus de protección temporal como Temporary Protected Status con algunos salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Y más también, como hay muchos inmigrantes diferentes con documentos diferentes, eso es muy importante. Sabemos de la investigación cualitativa que estos son diferencias muy importantes antes de COVID-19 y eso también más importante ahora. Otro problema es que encuestas en los Estados Unidos son en español o inglés, pero muchas veces no tienen el instrumento en idiomas indígenas, un problema grave para mexicanos, como hay tantos idiomas indígenas y más que 500 en América Latina. Para resumir, hay muchas limitaciones cuando investigadores están haciendo análisis estadísticas con estos datos cuantitativos con inmigrantes antes de COVID-19. Con COVID-19, migrantes mexicanos y otros son aún más vulnerables en la frontera y en el estado de Arizona, como están diciendo mis colegas, los otros ponentes. Después de muchos años, especialmente en Arizona, después de muchos años con tantas políticas y actividades anti-inmigrantes y donde no hay confianza en la policía y muchas autoridades. Y eso es aún más antes de Donald Trump y su agenda de inmigración racista y xenofóbico. Estos temas son importantes ahora en la pandemia si estamos interesados en documentar cómo están sobreviviendo los inmigrantes mexicanos y otros durante la pandemia. Por ejemplo, los fondos que el gobierno de los Estados Unidos están pagando a los hogares como parte del paquete de estímulo de coronavirus, the Coronavirus Stimulus Package, no pagan a hogares si hay personas que presentan impuestos con el gobierno federal con un ITIN, un número de identificación fiscal individual, algo que muchos inmigrantes sin papeles usan y si no tienen número de seguro social. También había mucho dinero pagado a compañías como parte del programa federal de protección de cheques de pago, pero la aplicación tiene un pregunto que los que no tienen documentos pueden tener riesgo de fraude con su respuesta. Eso quiere decir que tampoco pueden aplicar para ese. Hay otros desafíos también con inmigrantes mexicanos que son áreas importantes de investigar en esta época. Uno obvio tiene que ver con salud, como muchos están trabajando en situaciones que los pongan en riesgo de COVID-19. Si no tienen seguro de salud, es costoso tomar una prueba de COVID, de pronto no quieren ir a la clínica con otros problemas de salud porque tienen miedo de infectarse de COVID-19. Parece que las mujeres inmigrantes, y eso viene de unos reportes nuevos desde yo creo que Migration Policy Institute en los Estados Unidos, parece que las mujeres inmigrantes han sido especialmente afectadas en el cambio en la economía. Eso quiere decir también que los estudios tenemos que prestar más atención a género en esta situación y también la interseccionalidad son también importantes. También hay muchos signos de resistencia entre la comunidad inmigrante mexicana en Arizona que también tenemos que documentar y tenemos que investigar. Por ejemplo, aliento a una organización en Arizona liderada por DACA sobre unos líderes que son recipientes de DACA y jóvenes inmigrantes, recaudó con éxito más de $25,000 en una semana en una campaña de recaudación de fondos durante una semana
para proporcionar $500 en ayuda a casi 200 familias con miembros inmigrantes documentados. Estas son impactos grandes que también tenemos que documentar cuáles son las actividades que muestran la resiliencia de las comunidades mexicanas y otros. Ahora sí hay encuestas cuantitativas que están programando. Hay colecciones por teléfono y internet sobre COVID-19 que están pasando ahora. Por ejemplo, mi colega en ASU, la Universidad Estatal de Arizona, el doctor Edward Vargas en mi escuela, la Escuela de Estudios Transfronterizos, es parte de un equipo que están diseñando 2 encuestas que están recogiendo información con inmigrantes de México en los Estados Unidos ahora. Uno que se administrará ahora como en un mes, pronto va a tener preguntas sobre los temas más afectando su comunidad en el tiempo de pandemia, preguntas sobre si sienten seguro realizando sus trabajos en este momento, sus preocupaciones y más. Para responder a las preguntas de la doctora Ochoa O'Leary, quiso decir varias cosas sobre eso. En la Universidad Estatal de Arizona, ahora investigadores no pueden usar fondos de la universidad o con dinero de subsidios para viajar entre los Estados Unidos o a México, como ustedes saben. Eso es parte de muchas universidades. Eso puede ser un problema para colaboraciones binacionales cuando no pueden hacer su trabajo sobre el Internet. También en ASU no podemos hacer investigaciones cara a cara por ahora, como en muchas partes, y no sabemos cuándo vamos a poder hacerlo. Si pueden pasar desde la colección de cara a cara hasta colecciones por el Internet, sí pueden hacerlo, pero eso también es problema dependiendo en qué tipo de preguntas son en el cuestionario, qué tan largo es la encuesta o entrevista, si todos tienen acceso al Internet de alta velocidad, tienen espacio y privacidad para terminar el cuestionario y más. Ahora sobre oportunidades para colaboraciones binacionales. Sabemos que hay interés ahora por el parte de muchas agencias de financiamiento, funding agencies, para apoyar investigaciones sobre COVID-19 y hay muchas llamadas para proyectos y artículos en revistas de investigación. Y yo he notado, y yo creo que muchos otros de ustedes también han notado que ahora pasaron muy rápido para empezar esas llamadas. Las colaboraciones binacionales estarían bien preparadas para generar hallazgos con implicaciones regionales y a partes interesadas diversas. También hay oportunidades de investigaciones diferentes también. Una posibilidad que yo creo que es muy importante es enfocar, si no podemos hacer el trabajo que queremos hacer cara a cara o por teléfono o por el Internet, también podemos enfocar en estudiando el contexto de organizaciones locales y nacionales, movimientos sociales que están pasando en medios sociales y parecen han sido muy efectivos como este de Aliento en Arizona. Yo quiero también decir que para terminar, no sé de otras universidades, pero ASU también tiene pautas nuevas, no tienen pautas nuevas de protección de sujetos humanos disponibles para investigadores todavía. En tiempos tan difíciles con racismo, desigualdad y con el retórico del presidente y las actividades que están pasando de ICE y de patrulla fronteriza en muchas partes ahora, cuidar las participantes de la investigación es más importante que nunca. También quiso decir que ahora estoy comprometiendo con más educación a mis investigaciones y por qué lo estoy haciendo. Me he estado mudando al área de documentar la resiliencia en las comunidades de inmigrantes, porque esas historias también necesitan ser documentadas, analizadas, no solamente los problemas y las dificultades que muchas comunidades tienen. Gracias por su paciencia. Pues muchas gracias a ti, Eileen. Entonces, sin más, seguimos a continuación a la cuarta ponencia, finalmente, con la doctora Siria Valdés Gardea. Ella es profesora investigadora del Colegio de Sonora. Es coordinadora del Seminario Niñez Migrante
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene una amplia trayectoria en los temas de migración internacional, antropología de migración, actores de la migración, así como la implementación de proyectos de incidencia como el programa de asesorías escolares gratuitas para niños, niñas y adolescentes retornados a Sonora. Su última publicación fue Tránsito y Retorno de la Niñez Migrante, epílogo de la administración Trump, editado por el Colegio de Sonora y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctora Valdés Garea, adelante, por favor, y gracias. Muchas gracias, Ana. Te pediría, por favor, que me contaras cuando falten 5 minutos de terminar. 5 minutos. Sí, porque es muy difícil para mí calcular el tiempo en esta nueva modalidad que tenemos. Sí, okay, sí. Por 5 minutos te aviso, sí. Muy amable. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a todos y gracias a los organizadores. A mí me gustaría primero decir que la situación por la que atraviesan los migrantes en tránsito, los migrantes refugiados, los migrantes en espera de asilo, los migrantes retornados, no es nueva y no apareció con el COVID-19. Lo que hizo el COVID-19 es hacer más visible aspectos esenciales de la vida de los migrantes en tránsito, en albergues, en espera de asilo, solicitantes de refugio, etcétera. Esta crisis lo que hace es desnuda la vulnerabilidad de los migrantes, especialmente los grupos más vulnerables como son los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Y también desnuda la carencia histórica de una política pública transversal, horizontal e integral en pro de los migrantes en México. Eso no es nuevo, eso no ocurrió con el COVID-19. Lo que está ocurriendo a raíz del COVID-19 es que este miedo global, ¿verdad?, que tenemos por la pandemia ha exacerbado aún todavía más los discursos de odio, racismo, discriminación sistémica, xenofobia, etcétera, hacia los migrantes. También están resurgiendo los nacionalismos, hay un discurso bélico sanitario, hay una separación despectiva entre ellos y nosotros, ¿verdad? Hay narraciones contradictorias en los medios de comunicación, hay crónicas sostenidas en los igualitarismos sociales irreales completamente. Hay una falsa, un discurso falsamente igualitario, desocializado, unívoco, ajeno a las desigualdades de los propios migrantes, ¿verdad? Ajeno a la división social de trabajo, ajeno a conceptos elitistas como confinamiento, confinamiento en casa, ¿verdad? Cuando los migrantes y muchas otras personas no tienen casa, cuando viven, duermen en alcantarillas, bajo puentes y o están varados en la frontera sur y norte. Sí, esto me gustaría iniciar como introducción. También me gustaría decir que es necesario, desde mi punto de vista, repensar la antropología de la migración en estos tiempos del COVID-19, repensarla, y este repensamiento es análisis de su servidora en los últimos 14 años de experiencia en campo y contribuido por los análisis, las opiniones de estudiantes de maestría y doctorado, y también con los eventos que ha organizado el Seminario Niñez Migrante, donde hemos dialogado con colegas acerca de ello. Nosotros pienso que necesitamos repensar la antropología de la migración en tiempos del COVID. Esto no es nuevo, sino que ahora se hace todavía más preciso en 3 áreas. El concepto de frontera, que no solo es el espacio donde se materializa el cruce, sobre las técnicas metodológicas para el estudio de grupos complejos, móviles, volátiles, en un contexto dinámico, en un contexto de pandemia, y sobre la heterogeneidad del actor migrante. La que sigue, y me voy a ir rápido en esta parte. ¿Sí? Es necesario abrirse a un contexto más de frontera, a un criterio más amplio, que supere aspectos geográficos, simbólicos, demográficos. Ya no es solo considerar el espacio fronterizo dual como eje para analizar lo que acontece. Es necesario ver cómo los migrantes no solamente están cruzando fronteras geográficas, sino étnicas, culturales, estatales, locales,
nacionales, ¿verdad? Muchos de estos migrantes que tenemos aquí en México, por ejemplo, han experimentado doble o triple proceso migratorio dentro de sus países, fuera de sus países, antes de llegar aquí a México, antes de llegar a la frontera sonorense. Es muy importante tomar eso en cuenta. También es muy importante que la presencia de migrantes en tránsito, en espera de refugio, en espera de asilo, etcétera, demos cuenta que diversifican el espacio público en las comunidades receptoras fronterizas y en otras localidades que no necesariamente colindan con las ciudades fronterizas hermanas, llamadas ambos Nogales, Tijuana, San Isidro, Ciudad Juárez, El Paso. Es decir, necesitamos abrirnos a este concepto de frontera. La que sigue, por favor. También necesitamos nosotros innovar con técnicas metodológicas para el estudio complejo de estos grupos móviles, ¿verdad? Tenemos nosotros el trabajo de campo antropológico tradicional, ¿verdad? Donde el investigador iba y observaba, al principio se quería que observara por un año, ¿verdad? Estuviera ahí sentadito, ¿verdad? Participando en las dinámicas culturales, sociales de las comunidades, ¿sí? Gloria, no sé si nos escuchas, pero... Y con la... Sí, sí te escucho. Ok. Sí, sí te escucho. Sí, mi conexión está inestable, aquí me están diciendo. Es importante que nosotros nos movamos sobre técnicas metodológicas para estos estudios complejos. La observación participante fue diseñada para poblaciones que nacían, crecían y morían en esos lugares de observación. Con la población migrante no es así. Tenemos poblaciones que están relativamente ahí y después ya no están. Tenemos también población que Sí, estamos teniendo algunos problemas técnicos. por unos momentos, aplicaciones móviles. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Sí, ¿me oyes, Ana? ¿Me oyes? Sí, sí, bueno, antes de pasar a esta lámina, voy a decirles que para estabilizar voy a quitar mi imagen. Perfecto, voy a quitar mi imagen. A ver. Bueno, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, también necesitamos... 5 minutos. También necesitamos ver que nuestros actores sean diversificados. Tenemos niños, niñas, adolescentes, ahora dentro de la participación en la migración internacional. Bueno, ¿qué ha hecho el Seminario Niñez Migrante y sus actividades ante el COVID-19? Bueno, tenemos un programa de asesorías escolares gratuitas para niños, niñas y adolescentes migrantes retornados que ha parado, ha cesado. Tenemos también capacitación a maestros de educación básica que está suspendido. Y tenemos un evento de Día de Acción de Gracias que quizás no se vaya a realizar. La que sigue, por favor. La que sigue, Justin. Bueno, nosotros hemos hecho ajustes, ¿verdad? Entre ellos hemos diseñado un sitio especial, en relación a la contingencia. La que sigue, por favor. Ahí. Aquí está un sitio especial que se llama Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes en tiempos del COVID-19, que está en todas las redes del Seminario Niñez Migrante. La que sigue, por favor. ¿Sí? Ahí están todas las redes. Hemos creado ese sitio especial para darle seguimiento a la situación. La que sigue.
También hemos entrado en contacto con los actores. Tenemos un grupo de WhatsApp con los padres y tutores de los niños, niñas y adolescentes migrantes retornados que están llevando esas asesorías gratuitas. Hemos estado en contacto vía WhatsApp. ¿Cómo están? Etcétera, etcétera. Aquí les estamos dando seguimiento. ¿La que sigue? ¿Sí? ¿La que sigue? Esos son ejemplos de que sigue. ¿La que sigue? ¿Sí? Ajá, estamos en contacto con ellos. ¿La que sigue? También hemos creado el programa Cuéntaselo. Invitamos a colegas de Centroamérica, a colegas nacionales, a colegas de Estados Unidos a leer un cuento en español dirigido a los niños, niñas y adolescentes en los albergues en México. Y también cuentos en inglés que se transmiten, que se les pasa al grupo de WhatsApp, de chat, de padres y tutores de niños retornados, cuyo primera lengua es el inglés. ¿La que sigue? Ahí están los albergues en que se ha distribuido. Tino Tocho en Hermosillo, uno de 7 migrantes, albergues en Tabasco, Chiapas, etcétera. Una manera de cómo seguir trabajando pese a la austeridad que tenemos en términos de traficar físicamente, ¿verdad? Cara a cara. ¿La que sigue? Por último, hay importancia. Hemos diseñado una capacitación para maestro en formato webinar. Sí, ante la ausencia de estar cara a cara, entonces, aprovechando las tecnologías, vamos a tener esta capacitación el próximo 26 de junio. ¿La que sigue? Y con esto termino, que creo que es muy importante. Desafíos en política pública. La Comisión Sonora Arizona acaba de festejar su 60 aniversario. Sí, fue creada por los gobernadores Álvaro Obregón y Paul Fanning en Arizona. Pese a que Sonora ocupa un lugar trascendental para la migración de tránsito, para la migración de llegada, para la migración de refugiados en espera de asilo, de retorno, etcétera, actualmente se incluye todos estos miles y miles de migrantes que están en la zona fronteriza Sonora-Arizona. No ha sido tema directo en esta Comisión Sonora Arizona. Es hora de tomar esta herramienta que es la Comisión Sonora Arizona para hablar de migración internacional. ¿La que sigue? Y también en el 2007 se creó la Ley de Protección y Apoyo a los Migrantes del Estado de Sonora. En esta ley se incorpora el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, la Oficina de Atención al Migrante, el Registro Estatal de Migrantes. Son estas instancias actuales y cumplen con las necesidades contemporáneas del Sonora migrante. ¿Sí? Es necesario revisar eso. ¿Qué han hecho estas instituciones en torno a la situación de la migración en Sonora? ¿Quién rectora la narrativa migratoria y las actividades promigrantes en nuestro estado? ¿Sí? Creo que es hora de trabajar firme y es hora de juntar la expertise de la academia y de los intereses que hay de muchas organizaciones civiles no gubernamentales en pro de los migrantes. Y la última, Justin. Una de las cuestiones que ha criticado la antropología durante las narrativas y el discurso de esta pandemia es que es una narrativa adultocéntrica, vertical, de arriba hacia abajo, centralizada y profundamente desigual, donde las voces de los niños, niñas y adolescentes no se escuchan, como si no tuvieran nada que decir. Les comparto lo que me compartió una de nuestras niñas migrantes retornadas al saludo que le hicimos, ¿verdad? De cómo se encuentra. Ella dice, estoy muy bien, muchas gracias, me aseguro que mi hermano también te extraña, te extraña mucho. Ustedes son como una familia, muchas gracias porque me han tratado muy bien, mejor que a una escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valdés Cardea. Bueno, entonces seguimos a lo que sigue en este foro. Voy a nada más anotar algunos apuntes por mientras que manden sus preguntas a los ponentes, por favor de indicar a quién específicamente
o si a todos es la pregunta, pero en resumen, tuvimos una ponencia por el doctor Daniel Martínez, en cual nos platica sobre la historia de sus 3 estudios que ha tenido en la frontera sobre el abuso de migrantes, cosa que se ha visto a través del tiempo, que no nomás existen, pero estos abusos a los migrantes que son deportados continúan, son frecuentes, y ahora el COVID se ha limitado pues el avance de estudios importantes como este, puesto que las condiciones seguramente continúan, se agravian, permanecen, y por mientras que nosotros, pues muchos de nosotros investigadores no podemos acceder a estos espacios para continuar estos tipos de información. El doctor Contreras expone sobre un estudio sobre los albergues. Entonces, tienen, así como el doctor Martínez y sus colegas ejercieron estudios en los albergues a través de la frontera, también el doctor Contreras, precisamente más en el norte, Sonora, en donde ha llevado a cabo estudios sobre, no nomás se ve el cambio de los perfiles de inmigrantes que se están regresando a México por la deportación, pero también cómo se ha brotado en la frontera diversos tipos de albergues. Hay un contexto histórico en cuanto a lo que está pasando entre México y los Estados Unidos, el cambio de perfil y también el renacimiento o la evolución de distintos albergues que se han brotado para darles mejor servicio a migrantes. Entonces es muy interesante saber que los más recientes le dan servicio a la gran mayoría de migrantes que se están regresando. La mayoría de esos albergues permanecen siendo ciertas de las vías más transitadas de migrantes en su jornada hacia los Estados Unidos. La doctora Díaz McConnell nos platica de los retos que ahora se agudan con el COVID, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que señala que ya ha habido, desde antes de COVID, desde antes de Trump, ha habido varias variables que hace estudios cuantitativos difíciles simplemente porque nunca hay suficientes números, ¿verdad? Y algo que nos platicó un poco Daniel Martínez sobre los tipos de estudios estadísticos en cuanto a poder tener suficientes participantes, estudiantes para poder estudiar variables, la introducción de variables que es importante, variables como es el género, lenguaje, la ciudadanía, grupos étnicos, estatus mixtos de familias, la resistencia, el grado de resistencia. Entonces, todos estos factores ya existían desde antes de COVID y ahora con el COVID, pues, no nomás resaltan como más importantes, pero ahora tenemos los obstáculos o los retos de poder seguir estudiando estos importantes variables, ya que muchas de las investigaciones, cuando menos en muchas universidades, no digo que todas, han sido suspendidos, ¿verdad? Entonces este trabajo pues tiene sus retos para continuar generando el conocimiento. Así también nos señala la doctora Valdés Gardea, de que siempre ha habido poblaciones vulnerables desde antes de COVID, desde antes de Trump, desde antes la ola anti-inmigrantismo, ¿verdad? Que se ve en los Estados Unidos. Y como ella dice, el COVID ha desnudado la vulnerabilidad de los migrantes que se han regresado, así como los platica la doctora Díaz McConnell. Se exponen ahora más con la cierre de migrantes, como así señaló el doctor Contreras. Se han cerrado muchos de estos albergues, entonces ahora expone a estas poblaciones vulnerables a los elementos. Y mientras
nos resalta que muchos de nosotros tenemos el lujo de poder mantenernos encerrados, por mientras que estos migrantes ahora están expuestos a los elementos con los albergues que se han cerrado. Entonces, con más ganas es importante la información que se podría estar generando ahorita si no fuera por el COVID, con las restricciones que eso se imponen. La doctora Siria Valdés también los exhorta que pongamos a pensar de no nomás el espacio fronterizo como una frontera, sino que las fronteras virtuales o las fronteras conceptuales en que los migrantes cruzan cada rato, esas puestas por las divisiones, divisiones sociales que ahora son más agudas. Por final, los señala parte del trabajo que ha hecho ella en proveer servicios y apoyo a migrantes con el uso de tecnología. Ahora creo yo que eso es más y más importante, ya que mucha la información que nosotros hemos colectado a través de estudios que son en persona o cara en cara, así como el estudio del doctor Martínez, como el estudio de Díaz McConnell, ahora mucho de eso ya se está restriccionando. Entonces, los apunta a buenas metodologías que se puede incorporar en los estudios con fin de acercarse a los migrantes que ahorita son vulnerables, más vulnerables, y al mismo tiempo seguir creciendo en cuanto a la conocimiento, el conocimiento producido. Lo dejo ahí hasta ahorita y con gusto vamos a ver las preguntas y nos va a apoyar Nadia con algunos, he estado viendo algunas de las preguntas y adelante Nadia, si nos puedes ayudar con algunas preguntas a coordinar aquí lo que ha salido en el chat. Gracias. Y muchas gracias, Ana, y muchas gracias a nuestros ponentes por tan acertadas intervenciones y tan interesantes los trabajos que ellos realizan. Tenemos la primera pregunta para la doctora Díaz. Y dice, ¿a qué resistencia de las comunidades migrantes mexicanas se refiere? Gracias por la pregunta. Eso tiene que ver, y de pronto es el problema con mi español, es resiliencia, resilience. Que yo estaba hablando de eso, que también hay muchos actos de eso que hemos visto en estas 6 semanas, 8 semanas, y hay muchas organizaciones que son, que tienen liderazgo, que son inmigrantes, que están recogiendo fondos para apoyar a las familias, no solamente en Arizona, pero también hay uno para los vendedores ambulantes en Los Ángeles. He visto que hay muchos organizaciones que están tratando de recoger fondos, de pasar información, que sabemos que hay muchos de eso. Por ejemplo, hay otro en Nueva York donde hay unos inmigrantes de muchas partes que no tienen dinero, pero están recogiendo mercado para la gente y lo están donando y pasando. Lo que quiero decir es que también muchas veces yo veo, y yo he sido parte de este problema, que muchas veces investigadores que están haciendo trabajos cuantitativos están enfocando en los problemas y las barreras, y eso sí es muy importante, pero es también importante enfocar en la resiliencia y las maneras en que familias están tratando y las comunidades están tratando de protegerse y seguir con mucho fuerte. Eso era mi punto. Muchísimas gracias, y también por la aclaración a estos conceptos. Los que hablamos más de 2 idiomas, siempre el significado, la connotación, a veces es distinta. Le agradecemos. La siguiente pregunta es para el doctor Contreras. ¿Cuáles son los impactos hacia albergues inmigrantes con la presencia de la Guardia Nacional en áreas seguras para migrantes? Sí, gracias por la pregunta. Lo que pudiera decir es que más que en este momento donde la movilidad de las personas en albergues está prácticamente suspendida, bueno, lo enfocaría desde otro ángulo. A partir de la llegada de las caravanas migrantes en finales del 18, principios del 19, hubo un cambio importante de mencionar, que es la creación de albergues gubernamentales.
El primero fue un albergue del gobierno municipal de Tijuana, un albergue muy improvisado en un centro deportivo, donde llegó a haber 6,000 personas en un espacio muy poco apropiado. En fin, pero fue el primero de los esfuerzos de un albergue gubernamental que en el cambio de gobierno, con la entrada del actual gobierno federal, se cambió por un espacio un poco más adecuado, el albergue del Barretal. En ambos casos, el Deportivo Benito Juárez, el Barretal, con varios miles de migrantes en ese momento, en esa situación de crisis, la presencia del ejército mexicano y muy particularmente de la Secretaría de Marina fue muy importante y muy apreciada por los propios líderes y organizaciones de apoyo, etcétera, porque sí tuvieron un papel importante en la, digamos, prevención de disuasión, porque había muchos actos hostiles hacia los migrantes e incluso intentos de actos delictivos, algunos actos delictivos. En fin, el papel disuasor de las Fuerzas Armadas mexicanas fue muy importante e incluso la Secretaría de Marina estuvo proporcionando alimentos calientes a los migrantes, de manera que tuvieron una presencia importante y muy apreciada por diferentes sectores. Luego, digamos, a partir del albergue del Barretal y a propósito de la nueva situación de los protocolos MPP, ha habido la creación de otros albergues gubernamentales, los llamados centros concentradores, en Ciudad Juárez, en Tijuana particularmente, donde también la presencia, en este caso de la Guardia Nacional, tiene un papel, digamos, importante, aunque no es una presencia masiva, pero tiene un papel importante en términos de disuasión, y ya no tanto de apoyo directo, pero sí de disuasión. Es un papel, digamos, relativamente importante. Entonces, en las condiciones actuales, quienes más tienen riesgos no son tanto quienes están en los albergues, ahí hay algún riesgo de contacto, aunque en general han manejado muy profesionalmente las medidas de prevención y mitigación. Quienes tienen más riesgo es quienes están a cielo abierto, digamos, en refugios improvisados bajo los puentes, en las calles, etc. Y ahí, pues tampoco hay garantía de protección prácticamente de ningún tipo. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos, antes de pasar a la siguiente pregunta, algunos comentarios. Están felicitando a nuestros panelistas, nuestros moderadores, están comentando que es un tema muy interesante. Sabemos que a veces el horario pues no funciona para todos, pero AISA estará produciendo los videos de los 4 seminarios que se han organizado y con muchísimo gusto les vamos a hacer llegar esa información para que los que estuvieron aquí presentes o los que no pudieron estar tengan acceso a este valioso material. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Martínez de la Universidad de Arizona y la pregunta es la siguiente. El acercamiento online, en línea hacia las personas migrantes, ¿cómo se está llevando o se está realizando en la Universidad de Arizona? Si es así, ¿cómo es el contacto? ¿Y qué implicaciones podría tener la falta de evidencia de las condiciones en que se responde la entrevista y o la encuesta? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente no hemos hecho estudios por medio del Internet, por medio de Zoom, todavía con los inmigrantes. Entonces, realmente no tengo una respuesta para esa pregunta. Más que nada, todas las encuestas y entrevistas que hemos hecho han sido cara a cara en albergues en la frontera. Y pues como hemos comentado, no hemos podido hacer, recolectar datos de esa manera durante el COVID-19. Entonces quizás vamos a tener que pensar, como se dice en inglés, outside of the box y pensar de otros modos o metodologías de cómo tratar de ponernos en contacto con estas personas y seguir documentando estos abusos que experimentan. Parece que la pregunta era para la doctora Díaz McConnell. Sí, hay una pregunta posterior para la doctora Díaz, pero antes de pasar con la doctora Díaz, quiero darle la oportunidad también a la doctora Valdés y darle una pregunta a ella. La pregunta es, ¿de qué manera se atiende a los niños, niñas y adolescentes migrantes
que se encuentran en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración y si su institución tiene contacto con las personas que se dedican a su cuidado, como los oficiales de protección a la infancia. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Son varias preguntas en una. Iré respondiendo de acuerdo a las preguntas. ¿De qué manera se atienden a los niños, niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración? Bueno, para empezar, atendemos esta situación con una crítica pública abierta de la ilegalidad que el Instituto Nacional de Migración detenga a niños, niñas y adolescentes migrantes en tránsito. Está cometiendo una ilegalidad. Por otra parte, nosotros también atendemos a los niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos por el Instituto Nacional de Migración, que una vez detenidos son colocados en el albergue Tino Tosh para niños, niñas y adolescentes migrantes centroamericanos sin acompañamiento. Ya una vez en el albergue Tino Tosh, nosotros los atendemos bajo un convenio que se firmó con Tino Tosh, donde estos niños, niñas y adolescentes migrantes puedan tomar las asesorías escolares gratuitas en el Colegio de Sonora. Cada semana un personal del albergue trasladaba, ¿verdad? Por la pandemia se acabó eso por el momento, a estos menores hacia el Colegio de Sonora, donde tomaban estas asesorías escolares gratuitas en conjunto con los niños, niñas y adolescentes retornados. Una gran experiencia. Los niños tienen oportunidad de salir del albergue, tienen oportunidad de conocer a otros niños y tenemos la oportunidad de platicar con ellos. Otra manera es también hacerles ver los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes que son agarrados por el Instituto Nacional de Migración en compañía de sus padres y son puestos en esta institución. Les hacemos saber que como familia tiene derecho a estar toda junta, porque hay casos en que separan al papá en una área y dejan a la mamá y los niños en otra área. La familia centroamericana que viaja toda junta tiene el derecho de estar reunida en el albergue, en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración. Una vez que algunas de las familias están solicitando refugio para quedarse en México, especialmente en Sonora, México, son puestos en libertad para que esperen los trámites de refugio en libertad después de 60 días de estar en los centros de detención. Una vez puestos en libertad, también los canalizamos, apoyamos para buscar dónde vivir y qué hacer. Y a esas niñas que están esperando refugio en libertad de compañía de sus papás, también las invitamos a que vengan a las asesorías del Seminario Niñez Migrante. Nuestra institución tiene contacto exclusivamente con los directivos del albergue Tino Tosh y poco contacto con el Instituto Nacional de Migración, que desde hace tiempo tiene una comunicación nula con la investigación y tiene una comunicación nula de puertas cerradas hacia lo que ocurre ahí adentro. Es importante que las cifras, los números, las detenciones se den a la luz pública. Este es un reclamo no solamente del Seminario Niñez Migrante, sino ha sido a nivel nacional. Entendemos que hay una reconfiguración de esta institución, sin embargo, no vemos nada claro. Muchas gracias, doctora. Voy a redirigir la pregunta, como lo comentaron, que era para la doctora Díaz, con respecto al acercamiento en línea, pero también con respecto a esto que se habla de los procesos de resiliencia de las personas migrantes, ¿cuál es el abordaje teórico o la teoría que usted aborda a través de su investigación y de su trabajo? Doctora Díaz.
Gracias por la pregunta. Mira, ahora tengo solamente un artículo sobre esta que tiene que ver con las rutinas de la familia y la organización familiar. Con un base de datos muy viejo de Los Ángeles, y tengo que hacer eso porque por las razones que yo digo, que muchas veces no hay suficiente base de datos para trabajar con esas cosas. La teoría que yo estoy usando es la resiliencia familiar e individual. También estoy usando Bronfenbrenner's, la perspectiva ecológica, pero con mucho yo pongo mucha atención al impacto en el meso level y también sobre el impacto de leyes y cuáles son las barreras y the constraints, lo siento que no tengo esa palabra, the constraints en que familias pueden demostrar eso y tratar de sobrevivir y tratar a levantar a sus hijos. Y yo uso mucho los estudios de Cecilia Ayllón. Ella es trabajador social de la Universidad de California, Irvine, y ella tiene muchos trabajos tan buenos con Arizona sobre cómo están sobreviviendo las familias sin papeles y estatus mixtos. Gracias. Muchísimas gracias. Quedan obviamente un par de preguntas, como decimos en español, en el tintero, pero ya no tenemos el tiempo, así que cedo la palabra a nuestra moderadora, la doctora Ochoa Oliari. Por favor, adelante, doctora. Pues solamente me queda darle clausura a esta mesa de ponencias que creo yo que tuvieron mucha coherencia. Creo yo que tuvimos un buen vista histórica, actual y algo que nos ayuda a guiar hacia el futuro. Creo yo que en estos tiempos de inseguridad y incertidumbre, pues solamente estos tipos de foros son los que nos van a ayudar, no nomás a sentirnos unidos en cuanto a la situación que nos estamos enfrentando ahorita, pero también para enriquecer cada uno de nosotros con las ideas de cada quien de nosotros. No hay que dejar vista la importancia de la colaboración internacional, binacional, con nuestros colegas entre los Estados Unidos y México. Y sin más, creo yo que con esas palabras no hay mucho más que decir, sino que agradezco a los ponentes, a los organizadores, a Justin, excelente trabajo en ayudarnos a traer esta información a este espacio, y pues quedamos al pendiente para el siguiente paso que no se ha definido, pero creo yo que está en cada de nosotros a seguir el trabajo, la resistencia ante estos retos para poder diseñar cosas, diseños de proyectos que a pesar de las restricciones podemos salir con algo productivo en los meses que vienen y quizás hasta los años. Gracias, Justin. No sé si tienes algunas otras palabras, pero yo con eso termino. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. A nombre de cada uno de los integrantes de los comités, tanto de este seminario y de todas las mesas que hemos establecido a lo largo de este mes, de la Alianza Interuniversitaria Sonora Arizona, les quiero dar nuestro profundo agradecimiento a los ponentes y a nuestra moderadora para llevar a cabo esta sesión con excelente información, actualizándonos sobre la situación de los migrantes en tiempos de pandemia. Estamos muy agradecidos y les comento a todos y todas en el público que regresará la Alianza en el otoño con otra serie de seminarios. Ahora sí, dominando un poco mejor la tecnología de Zoom, pero les agradecemos mucho su paciencia, su asistencia. Hoy día seguimos en contacto. A nombre de todos en la Alianza, muchas gracias y que tengan todos muy buen día. Gracias.